El siguiente programa es financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. RTBC. Sentimos a Colombia. Bienvenidos a este recuento sobre los principales hechos que marcaron el año 2012. El 4 de septiembre del año 2012, el presidente Juan Manuel Santos anunció el comienzo de los diálogos con las FARC, después de un encuentro exploratorio realizado entre febrero y agosto de este mismo año. Se establecieron 5 puntos en la agenda y hubo 21 sesiones y más de 100 horas de trabajo. El primer punto es el desarrollo rural. El segundo punto son las garantías para el ejercicio de la oposición política y de la participación ciudadana. El tercer punto es el fin mismo del conflicto armado. El cuarto punto es el narcotráfico, que tanto daño le ha hecho y le hace a nuestro país. Y el quinto punto son los derechos de las víctimas. El equipo negociador está conformado por el ex vicepresidente y exministro de Estado Humberto de la Calle, jefe del equipo, negociadores principales, el presidente de la ANDI y del Consejo Gremial Luis Carlos Villegas, el exdirector de la Policía, general en retiro Óscar Naranjo, el excomandante de las Fuerzas Militares, general en retiro Jorge Mora Rangel y el exministro Frank Per y Sergio Jaramillo como comisionado de paz. Ellos tuvieron su primer encuentro con las FARC ante el mundo en Oslo, Noruega, el 18 de octubre. Venimos aquí bajo la ética del respeto a lo acordado. Como ya ocurrió en la fase exploratoria, lo que prometemos lo cumplimos. Preferimos decir no a engañar y muchas veces acudimos y acudiremos a expresar nuestro pensamiento sin hipocresía, en vez de disfrazarlo bajo la condescendencia. El primer ciclo de diálogo en La Habana, Cuba, fue el 19 de noviembre al 29 de noviembre y se puso en marcha la página web de la Mesa de Conversaciones, www.mesadeconversaciones.com.co, para facilitar la difusión de los comunicados conjuntos y demás información proveniente de la mesa, así como abrir el espacio de participación virtual que establece el acuerdo. Además, en 3 lenguas indígenas, Wayuu, Sicuane y Embera, así como en lenguaje de símbolos para discapacitados auditivos. El gobierno le da una especial importancia a la participación amplia y pluralista por medio de propuestas que enriquezcan la discusión de los puntos de la agenda. El segundo ciclo se cumplió entre el 5 de diciembre y el 21 de diciembre, donde se destacó el envío de casi 3.000 propuestas a la página www.mesadeconversaciones.com.co. Por ejemplo, la de una organización de campesinos del suroccidente del país. 72 familias agrupadas producen frutas y explotan la ganadería a través de un modelo que les ha permitido adquirir tierras mediante ese esfuerzo asociativo. O, por ejemplo, tomadas al desgaire, la propuesta de un grupo de jóvenes del eje cafetero que trabajan organizadamente en la comercialización de mojarra roja y pescados de río. Y entre los métodos para que la ciudadanía pueda expresarse, se planteó el foro sobre el tema agrario, donde se recibieron insumos y propuestas concretas para la mesa de conversaciones. Era un foro que se había pactado desde mucho antes, desde la primera fase, desde las conversaciones iniciales. Pero una cosa importante, no es un foro del gobierno, ni un foro de las FARC, es un foro de la gente. Lo que queremos es que allá más de 1.000 personas se van a reunir en Bogotá a discutir sobre los temas de desarrollo rural. El trabajo sobre la visión conjunta para el final del conflicto armado en Colombia continuará en el 2013. El Congreso de la República aprobó la reforma tributaria que empezará a regir en el año 2013 y se suma a otras leyes que benefician a la ciudadanía y que prosperaron durante este 2012. Con la reforma que proponemos, no solo no vamos a subir las tarifas de los impuestos, sino que vamos a reducir
y a eliminar varias de ellas. Así lo dijo el presidente Santos a los colombianos al explicar los principales puntos de la iniciativa que fue discutida en el Congreso de la República y que finalmente en el Senado fue aprobada por 52 votos a favor y 6 en contra, mientras en la Cámara por 104 a favor y 10 en contra. El resultado, 204 artículos aprobados, entre los que se destacan una rebaja de 200 pesos en el precio del galón de gasolina, reducción de impuestos a la medicina prepagada y la eliminación de los parafiscales que venían financiando el funcionamiento del SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Lo que ha quedado, y se está haciendo una depuración final, ha sido un buen resultado, una buena reforma. Una reforma que le va a ayudar mucho al país, a la equidad del país. Esta ley reconoce la labor de 350.000 integrantes de las organizaciones de socorro del país como una actividad profesional. Los bomberos tendrán una dirección nacional, seguro social y seguro de vida, entre otros beneficios. Esto lo que nos permite es tener un fortalecimiento y un crecimiento y una mejora de las relaciones entre todos los organismos, no solamente bomberos, sino todos los organismos. Los bomberos de Colombia de alguna manera han sido los grandes olvidados en las estructuras de la seguridad para Colombia, y en ese sentido se ha orientado la ley para fortalecerlos. Definió 8 principios que orientarán las acciones y estrategias que se desprenden de esta política: la igualdad y la no discriminación, el reconocimiento de la diversidad, el diálogo entre las culturas, la autonomía y empoderamiento, la corresponsabilidad, la participación y la sostenibilidad son los principios que la rigen. Fue un proceso amplio, de gran magnitud, hecho con mucha rigurosidad y atención al detalle para armar bien esta política. Realmente es muy importante para la causa que estoy defendiendo y para todas las causas de las mujeres que son violentadas de alguna manera, y bueno, y para todas las mujeres en general. Con las mujeres y por las mujeres, Colombia puede. Esta ley busca fomentar y fortalecer la industria cinematográfica en Colombia. La aspiración del gobierno nacional es atraer producciones nacionales e internacionales de cine con grandes presupuestos y lograr que un alto porcentaje de ese dinero se quede en Colombia. El proyecto fue aprobado en 4 debates en el Congreso de la República y a partir de su sanción tendrá una vigencia de 10 años. Casi que podría llorar. Estaba sentada con mis amigos de cine, que ya están todos canosos y viejos, y hablábamos de que este es un sueño hecho realidad. De la mano con el presidente, porque nos ha apoyado desde el comienzo, entonces eso sí es un honor que nuestro cine ya tenga un padre que nos represente, que nos cuide. Es un vehículo para atraer divisas al país y digamos que eso hace que la ley sea atractiva desde la óptica económica para el país. Los beneficiados con la medida que entró en vigencia el 1 de julio son los 11.4 millones de afiliados del régimen subsidiado que tienen entre 18 y 59 años. En noviembre del año pasado ya se habían unificado los planes para los menores de edad y los mayores de 60 años. De esta forma, toda la población quedó cubierta. Hoy lo decimos con todas las letras y con toda claridad. Se acabó la discriminación en materia de salud en Colombia. Familias en Acción se convirtió en un programa permanente y en el cual participa todo el Estado para beneficiar a las comunidades más vulnerables del país y sacarlas así de la pobreza extrema. A partir de este momento, nadie puede acabar con este programa. Y por eso lo que hemos decidido es darle más recursos. Lo que habrá son más familias en acción. Busca repartir de manera más amplia y equitativa las riquezas generadas por nuestro subsuelo. Anteriormente, 201 municipios recibían el 90% de las regalías. Con esta nueva ley, 1.089 municipios se beneficiarán. El monto total de las regalías a distribuir pasó de 6.4 billones en promedio a 9.1 billones de pesos en el 2012.
Consideramos positiva este nuevo sistema de regalías. Nariño va a pasar de recibir unos recursos de 17.000 millones a 180.000 millones para inversión en los fondos de desarrollo regional, compensación. Se está dando, como lo decía el presidente Santos, ya una cultura de la integración, de una visión regional del desarrollo. Los municipios cada vez están entendiendo que solos no pueden resolver los problemas, se deben juntar entre varios. Por primera vez, Colombia cuenta con una política enfocada en el conocimiento y la prevención de desastres naturales. Hasta hoy teníamos un sistema totalmente enfocado en la atención, es decir, movilizábamos todos nuestros sistemas de emergencias una vez ocurrían los desastres. Con esta ley estamos creando una nueva estructura y yo espero que una nueva mentalidad que reúna a todas las entidades que de una u otra manera tienen que ver con la prevención y también, por supuesto, con la atención de emergencias y de desastres. El certificado de pasado judicial como tal deja de existir a partir de hoy. Partimos de la buena fe y ninguna empresa o entidad podrá pedir a una persona certificar que no ha cometido delitos. Este es tan solo uno de los trámites que se eliminaron con la firma del Decreto Ley de Eliminación y Racionalización de Trámites. La norma fue el resultado de más de 6 meses en los que el gobierno se dio a la tarea de escuchar a los empresarios, a los gremios, a las entidades estatales y a los ciudadanos para conocer de primera mano esos trámites innecesarios que merecían revisión. Fueron más de 900 observaciones y propuestas que analizamos y que fueron además votadas en un hecho sin precedentes en el mundo, por más de 70.000 ciudadanos que expresaron por internet, por teléfono o por correo cuáles eran los trámites más inútiles, los trámites más engorrosos o los más susceptibles de generar corrupción. Con la implementación de la política forestal, se volvió realidad el compromiso de impulsar y potencializar la reforestación para fines ambientales y comerciales. Y con la entrada en funcionamiento de la ventanilla única forestal, se permitirá una atención oportuna y ágil a los trámites de este sector. Colombia podrá ser un nuevo destino en la solución de litigios internacionales después de la entrada en vigencia del nuevo Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. Se sancionó la ley que establece nuevas medidas para evitar la impunidad en los casos de violencia intrafamiliar. Los municipios también se vieron beneficiados con la promulgación de la Ley del Régimen Municipal, que contribuirá con su modernización. Con la promulgación de la Ley de Bienes Inmuebles Urbanos y Rurales, se contribuirá a la formalizar cerca del 40% de tierra en Colombia que no cuenta con títulos de propiedad. La nueva política farmacéutica aprobada por el COMPES contempla 10 estrategias relacionadas con acceso, oportunidad de dispensación y calidad de los medicamentos. En la historia del país, y así lo demuestran las cifras, ningún gobierno había hecho un esfuerzo tan grande en materia de vivienda para los más pobres de los pobres. La inversión para las 100.000 viviendas gratis alcanza los 6 billones de pesos. La construcción de vivienda es una de las 5 locomotoras que jalonan el crecimiento económico del país. El proyecto de las 100.000 viviendas gratis para los más pobres de los pobres está en marcha desde el mes de abril de este 2012 que termina. Y en tan solo 7 meses, las primeras piedras para estas viviendas ya se están poniendo en pie. En Villavicencio se firmó el convenio para la casa 70.000 de las 100.000 planteadas por el gobierno. Decirles que para mí este evento es muy importante porque no solamente lo que significa la posibilidad de que 1.122 familias logren realizar su sueño de tener su casa propia, algo que estoy seguro no tenían pensado que eso era posible. Muestra de ello son los proyectos de ciudades como Fusagasugá, Valledupar y Girardot, además de la total cobertura de los 32 departamentos del país,
que al cierre de este 2012, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio firmó los contratos de construcción de las 100.000 viviendas gratis para los más pobres del país. Estamos construyendo 100.000 casas. Están haciendo una casa. Un proyecto que también benefició a las Fuerzas Armadas de Colombia, en el homenaje a los soldados, policías e infantes de marina heridos en combate. Se les entregó 77 casas por un valor de 3.000 millones de pesos. Viviendas que también se entregaron este año para las personas damnificadas de la temporada invernal, como el proyecto de Villa de Los Ángeles en Bello, Antioquia, que benefició a las familias que perdieron sus casas en el sector La Gabriela en diciembre de 2010. O las 430 familias de escasos recursos, muchas de ellas desplazadas por la violencia, que hoy cuentan con un hogar digno y sano, unidades habitacionales que hacen parte de la meta del 1.000.000 de viviendas que tiene el gobierno nacional para el cuatrenio. Tiene un elemento importante y es que muchos de los edificios pueden tener 8 o 9 pisos. Un trabajo que se realizó por todo el país y que ya cuenta con 5.500 proyectos en 270 municipios. Entregar un país con una situación social mucho mejor de la que recibimos. Y dentro de ese proyecto, dentro de esa política, la vivienda juega un papel fundamental. El gobierno cumplió la meta trazada para el año 2012 en su política social. Inscribirá 2.300.000 hogares en Más Familias en Acción y contribuir para que 1.200.000 colombianos salieran de la pobreza. La meta del gobierno nacional para este 2012 que termina en materia de pobreza extrema se cumplió. Sacó de este umbral a 113.000 familias para el cuatrenio. El objetivo es sacar de la pobreza extrema a 350.000 familias. Un esfuerzo que se concretó en el Coliseo León 13 del municipio de Soacha en Cundinamarca, durante la sanción de la ley que regula el funcionamiento del programa Familias en Acción. Allí, más de 5.000 beneficiarios fueron testigos de la sanción presidencial de la nueva ley de la República, que además de favorecer a los niveles 1 y 2 del Sisbén, también privilegia a las familias en condición de desplazamiento y a las indígenas en situación de extrema pobreza. Dependemos en gran parte del trabajo que hacen estas señoras, presidente. Estas señoras son las que son la columna vertebral de Familias en Acción, todas ellas. Mi vida antes del programa Familias en Acción era muy diferente porque mi vida era llena de tristeza, llena de trabajo duro todos los días. Yo no podía estar con mis hijos no me conocían, porque el día me llevaba y la noche me traía. Me dio 4 cosas importantes en mi vida, que son seguridad, economía, educación y nutrición para mis hijos. La ley está acompañada de programas pilotos como Discapacitados en Acción, Alimentos en Acción y el acompañamiento para prevenir el embarazo en las niñas adolescentes. Lo que acabamos de hacer, de firmar la ley que hace que este programa Familias en Acción sea un programa de todo el Estado colombiano y un programa para siempre, es algo que va a tener un impacto muy importante en el desarrollo social de nuestro país. La ley revivirá los programas Jóvenes en Acción y Empleos en Acción, y además las familias beneficiarias tendrán prioridad en los programas de vivienda de interés social y becas estudiantiles para que los jóvenes entren a la universidad. La vida cambia y las oportunidades cambian. La Red Unidos es otra fuerza social que combate la pobreza extrema. Hasta este 2012, 1.500.000 familias se encuentran con acompañamiento permanente a través de un seguimiento personalizado para evaluar la condición y los progresos de cada una de estas familias. Y a los cogestores, decirles, ustedes son unos verdaderos héroes. Lo que hacen ustedes es una labor muy, muy importante. Ustedes están luchando todos los días, por eso los llamo yo nuestro ejército social. Una labor que también fue acompañada por empresarios y medios de comunicación nacionales que se enteraron de primera mano cómo está trabajando el gobierno nacional para salir adelante en este tema. Ah, ya entiendo. ¿Qué es lo que usted está esperando también? Y qué mejor resultado que ver a estas familias salir de la pobreza extrema
y tal como ocurrió en Barranquilla el 29 de mayo de este año, donde 300 familias vieron con satisfacción sus metas cumplidas. ¡Deme una I! ¡Deme una D! ¡Deme una O! ¡Deme una S! ¿Qué dice? ¡No oigo! ¡Última vez! ¡Unidos! ¡Bravo! Continuamos con Semana Presidencial. Hoy los colombianos podemos decir que en 10 años cuadruplicamos nuestras exportaciones y como este tenemos muchos otros hechos sorprendentes. Hoy podemos decir que en lugar de interrogante somos respuesta. La respuesta es Colombia. Visítanos en colombia.co. Quédese con Semana Presidencial. Y en seguridad, el país termina con la tasa de homicidio y de secuestro más baja en los últimos 30 años y una cifra récord de captura de reconocidos delincuentes. Los golpes más contundentes en materia de seguridad durante este 2012 lo encabezaron los desmantelamientos de gran parte de las bandas criminales dedicadas al narcotráfico. Daniel Barrera, alias El Loco Barrera, fue capturado en la ciudad de San Cristóbal, en Venezuela, durante un operativo realizado por la Policía Nacional y coordinado desde Washington con la ayuda del gobierno venezolano y británico. Alias El Loco Barrera, tiene 44 años y desde los 20 se alió con el paramilitarismo, grupos guerrilleros, bandas criminales y otras organizaciones dedicadas al narcotráfico y la delincuencia común en Colombia y el mundo. Las autoridades afirman que exportaba el 40% de la cocaína producida en Colombia. También en Venezuela, en una finca arrocera en el estado de Barinas, fue capturado Diego Pérez Henao, jefe militar de la banda Los Rastrojos. 2 personas cercanas a su organización señalaron el lugar donde estaba. Por Pérez Henao se daba una recompensa de $5 millones. El narcotraficante de 41 años perteneció al Frente 48 de las FARC y luego hizo parte del cartel del Norte del Valle. Después de su captura confesó su participación en el asesinato de Wilber Varela, alias Jabón, en el 2008 en Venezuela. La captura de Héctor Buitrago, alias Martín Llanos, fundador de las Autodefensas Campesinas del Casanare, y su hermano Nelson Orlando Buitrago, alias Caballo, fue otra operación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Nacional de Venezuela, que lograron ubicarlos en la vía pública, cerca de un centro comercial en la ciudad del Tigre, en el estado Anzoátegui de Venezuela. La detención de los hermanos Buitrago fue el resultado de coordinadas tareas de seguimiento del clan familiar, controles electrónicos e información precisa entregada por la Policía Nacional a las autoridades venezolanas. Con esta captura se puso fin a la banda criminal Los Buitragueños, que delinquían desde el año 1998. Otra importante captura fue la de Luis Carlos Calle Serna. Pertenecía a la banda narcotraficante Los Comba y era solicitado judicialmente por circular roja de la Interpol, un trabajo que también fue coordinado esta vez entre las autoridades de Ecuador y Colombia. Su captura se realizó en Quito, a la salida de un lujoso conjunto residencial. Calle Serna vivía en Ecuador desde hace 1 año y medio y estaba encargado del lavado de activos para la organización criminal que lideraba. Además, también negociaba rutas para transportar droga por medio de Brasil y de Perú. Finalmente, en el departamento de Antioquia, en Copacabana, fue capturado Erickson Vargas, alias Sebastián, el máximo jefe de la oficina de Envigado y heredero del extraditado paramilitar alias Don Berna. Alias Sebastián manejaba el tráfico de droga, armas en las comunas nororientales y noroccidentales de la ciudad de Medellín y participó en el grupo de los Pepes que se enfrentó al jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, a principios de la década de 1990. Además, el 2012 fue el año menos violento en los últimos 27 años en el país. La tasa de homicidios es la más baja por cada 100.000 habitantes en 30 años. El secuestro extorsivo este año ha bajado en un 21%. Este año se incautó el volumen de droga más alto en la historia del país, 94 toneladas, 45% más que el año pasado. En 2012 se han capturado en las BACRIM 2.837 delincuentes, un año que deja 2.496 miembros de las FARC capturados, un aumento del 49% frente al 2011, y 371 miembros del ELN, un aumento del 57% frente al mismo periodo. Se han abatido 338 miembros de las FARC y 42 miembros del ELN, 147% más que el año pasado, y se han desmovilizado de estos dos grupos más de 1.000 personas.
Finalmente, durante el 2012 se presentó una reducción del 21% en secuestros y es el número más bajo en décadas. Cumplir con la ley de víctimas y restitución de tierras es un objetivo muy claro de este gobierno. Este año se empezaron a sanar las heridas con la reparación de muchas personas y el regreso a sus hogares. Tres importantes eventos se presentaron durante este 2012, donde la comunidad expresó su apoyo a la ley de víctimas y restitución de tierras. El primero de ellos se dio en el municipio de Necoclí, Antioquia, en el Urabá colombiano, una zona azotada por años por grupos al margen de la ley, como las FARC, el EPL, los paramilitares y las bandas criminales. Las autodefensas nos quitaron a nuestras tierras y nos echamos a rodar sin ninguna esperanza. Yo nunca pensé que iba a tener la oportunidad de expresar esto que siento. Y aquí cometieron los peores atropellos. Y por eso escogimos Urabá y Necoclí para venir aquí a decirle a todos los colombianos, con el respaldo de ustedes, de todo y cada uno de ustedes, que esta ley de reparación de víctimas y restitución de tierras la vamos a hacer efectiva. El otro apoyo a las víctimas se la dieron 10.000 personas entre líderes campesinos y sus familias, que también se congregaron en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. De la alianza estratégica que pretendemos construir con el gobierno nacional. Por eso les agradezco tanto que hayan venido este día de hoy, porque esta es una demostración al país entero. Esto es una señal a Colombia entera de que las organizaciones campesinas y el gobierno unidos vamos a sacar esta revolución agraria adelante. Caminemos todos por un Putumayo sin heridas. Ese fue el eco que se escuchó durante la marcha en apoyo al proceso de ley de víctimas y restitución de tierras, donde unas 3.000 personas recorrieron las calles de Puerto Asís, acompañados del presidente Santos y varios ministros. Cuando hay lágrimas, hay dolor. Cuando hay sentimiento, hay un pasado. Y cuando hay un pasado, queremos decirle, señor presidente, bienvenido. Sabemos que usted está con nosotros. Sabemos que está con las víctimas. Este gobierno, desde el primer día, quiso proyectar un país donde todos podamos vivir, trabajar y coordinarnos los unos con los otros. Marchas y acompañamientos que dieron sus frutos, como la primera reparación de 8.300 millones de pesos a 789 víctimas en Mampuján, Bolívar. Hoy es la primera restitución que hacemos por la vía judicial gracias a esta ley. Por eso digo yo que esto es tan importante. Es la primera restitución, repito, que hacemos gracias a esta ley. La señora Dilma Atencio de Maza. Se encuentra feliz al recibir de manos del gobierno los títulos de sus predios en olvido durante 13 años. Como el de Sabana de Torres, Santander, donde a 150 familias se les entregaron los títulos del proyecto El Palmar. José de Jesús Zapata. Yo aquí en este momento hablo en nombre de todos los 150 que somos del Palmar. Esto para nosotros es un momento histórico. José de Jesús, cuando me entregó estas semillas, aquí me entregó las semillas de palma, pero son las semillas de la paz, que vamos a ir, y lo voy a cumplir su deseo, sembrando en todo el territorio nacional. Y en los indicadores económicos del año 2012, el país alcanzó la inflación y el desempleo más bajo de los últimos años. Un primer ingrediente de la prosperidad que buscamos es el empleo. Que más y más colombianos encuentren trabajo para que lleven más ingresos a sus hogares y tengan
una mejor calidad de vida. La meta del gobierno fue reducir el desempleo a un solo dígito. Según el DANE, en abril la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 10.9% frente a 11.2% en el mismo mes del año anterior. En junio se ubicó en 10%, cifra inferior en 0.9 puntos porcentuales frente a la del mismo mes del 2011, cuando el indicador llegó a 10.9%. Es una noticia muy buena porque bajamos prácticamente un punto, al 10%. Nos faltó una décima para estar por debajo del 10%, es decir, estar en un solo dígito, como ha sido nuestro deseo y nuestra promesa. En agosto, el desempleo en Colombia se ubicó en 9.7%, cifra inferior en 0.4 puntos porcentuales a la del mismo mes del 2011, cuando registró una variación del 10.1%. Hubo 20.842.000 personas con trabajo en el país, 913.000 más que en agosto del año pasado. Es realmente muy importante resaltar que hoy, por ejemplo, que la Unión Europea publica sus cifras de desempleo, el desempleo más alto en la historia reciente de toda esa región, en Colombia las cifras siguen siendo positivas, 8.9% en octubre es la cifra más baja en los últimos 11 años. Así como el índice de miseria, que es la suma de la inflación y el desempleo de un país. En estos dos aspectos, el país logró los índices más bajos en los últimos años. Este índice, en enero del 2001, era el de 36. En julio del 2010 era de 18.5. Y según los últimos datos, en octubre de este año se redujo a 11.6. El más bajo que se tenga en la historia. El año cerró con optimismo para los colombianos. Si hoy nuestro país es reconocido en el mundo por el buen desempeño de su economía, si se han creado más de 2,5 millones de puestos de trabajo, mientras el resto del mundo ve crecer con desespero el desempleo, es porque ustedes los colombianos, los pequeños, medianos y grandes empresarios, tienen fe en el futuro y apuestan por él. Continuamos con Semana Presidencial. Hoy los colombianos podemos decir que cada día más extranjeros nos visitan y que aquí el turismo crece más rápido que en el resto del mundo. Y como este, tenemos muchos otros hechos sorprendentes. Hoy podemos decir que en lugar de interrogante, somos respuesta. La respuesta es Colombia. Visítanos en colombia.co. Quédese con Semana Presidencial. Después de padecer una de las temporadas invernales más fuertes de la historia durante los años 2010 y 2011, el fenómeno de la Niña bajó su intensidad durante este 2012. Este año nosotros logramos hacer una asistencia involucrada en varios sectores. Se entregó apoyo económico de 1,5 millones a más de 130.000 familias. Se atendió todo el tema de ayudas humanitarias a las 500.000 personas que fueron afectadas. Según reporte del DANE, este fenómeno climático dejó 1,6 millones de hectáreas inundadas, de las cuales 397.537 fueron áreas urbanas y 2.400.000 personas afectadas. Estamos con el Ministerio de Educación haciendo toda una recuperación de más de 450 escuelas y colegios que fueron afectados. Vamos a trabajar con agricultura para hacer un programa por 94.000 millones de pesos en fortalecimiento a los campesinos que fueron afectados y por supuesto unas alianzas con entidades como el SENA. Frente a esta situación, el Gobierno Nacional enfiló sus ayudas en Colombia Humanitaria y el Fondo Nacional de Calamidades con una inversión de 5.400.000 pesos en la atención de la emergencia. Se generó todo un proceso de reconstrucción en la parte de puntos críticos, en la parte vial, 300.000 millones involucrados, más 121.000 millones de pesos en temas de obras de mitigación, y estamos generando un fortalecimiento y un trabajo a la recuperación especial de departamentos como el departamento de Caldas. Modernos equipos acompañaron el proceso de protección a la comunidad en el municipio de Suán, Atlántico. Allí se entregaron nuevos dispositivos de monitoreo de niveles de río y lluvia, preparación tecnológica frente a los retos de la naturaleza. Y van a tener más elementos para poder afrontar
tragedias futuras y adaptarnos a esta nueva situación de cambio climático. Como les decía, ahora que hicimos ese recorrido, pues pudimos ver, debido a pues ahí en carne propia, cómo en tiempo real, es decir, en menos de 10 segundos, tenemos la información que antes se demoraban 2 o 3 días. Solucionar problemas de seguridad alimentaria y facilitar la reactivación de la producción también se trabajó bajo el marco de la fase del proyecto Ola Invernal, que ejecutó la Corpoica en colaboración con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Los campesinos recibieron semillas de productos como la arveja y papa de alta calidad. No talemos los bosques, porque eso es lo que produce muchas veces deslizamientos, que producen los obstáculos, que producen a su vez estas avalanchas y esta agua represada que cuando encuentra un nuevo cauce, pues produce tanto daño. Un fenómeno de la niña estudiado y seguido por las autoridades ambientales nacionales e internacionales que dejó una lección en Colombia, un país mejor preparado para afrontar las emergencias causadas por las fuertes lluvias. Hay una muy buena noticia. La oficina que controla estas situaciones del niño o la niña allá en Estados Unidos, que tiene todos los aparatos y miden la temperatura de los mares, dijo ayer oficialmente que se había acabado el fenómeno de la niña. Hazañas, buenos resultados y sorprendentes gestas deportivas tuvo el 2012 para Colombia. Esos hombres y mujeres que representaron con orgullo a nuestro país recibieron homenajes y estímulos del gobierno nacional. Para mí primero es un motivo de orgullo poder representar a mi país en el exterior y dar buenas noticias y hacer conocido a Colombia. El goleador Radamel Falcao llegó a Colombia luego de alzar la Copa de la Liga Europea. Y el defensa Luis Amaranto Perea, quien también recibió del Atlético de Madrid la insignia de oro y brillantes, por ser el futbolista extranjero que más ha jugado en este club, 314 partidos. Nosotros nos consideramos embajadores de Colombia donde quiera que estemos y todo lo que hagamos de alguna manera va a repercutir en nuestro país. Y no solo ellos recibieron los honores, la delegación de deportistas que representaron a Colombia en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012, antes de partir recibieron el pabellón nacional, acompañado con los mejores deseos de los colombianos. La bandera que hoy les entregamos lleva consigo, y así tienen que entenderlo, el alma de todo un pueblo. Quien lleve la bandera ondeará el orgullo de toda una nación. Es un acto muy bonito, esperado. Sabemos que todos los colombianos están pendientes y yo creo que lo más importante es que vamos a Londres todos con toda. Para mí es lo máximo recibir una bandera en nombre de la delegación colombiana. Esto es una muestra que nosotros somos valorados como deportistas. Y así, con las mismas ilusiones con las que partieron, regresaron a Colombia, llenos de júbilo por los triunfos obtenidos. Bienvenidos atletas. Que ustedes han llenado de honor y de alegría a nuestra patria. Y su orgullo es nuestro orgullo. Sus triunfos son nuestros triunfos. Su ejemplo de esfuerzo, de disciplina, de coraje, de positivismo, es la mejor enseñanza, el mejor legado que pueden dejar a su país y a las futuras generaciones. Mariana Pajón, Carlos Mario Oquendo, Catherine Ibargüen, Yuri Alvear, Óscar Figueroa, Óscar Muñoz y Jacqueline Rentería, medallistas de oro, plata y bronce, recibieron además del cariño y la admiración de los colombianos, subsidio de vivienda, carro y beca. Todos los atletas que fueron ahora a Londres son 104 que ganaron para Colombia, que le cumplimos a Colombia, entonces estamos eternamente agradecidos. Ahora hay que empezar a creer más en el deporte, más en esas nuevas generaciones que vienen. Es una emoción muy grande, pensé que la emoción de estar en el podio era la mejor, pero es que estar acá, de todos los colombianos dándonos
ese espacio, que la gente saliera y nos saludara, el presidente se tomara el tiempo de salir y saludarnos, para nosotros es muy importante. Elkin Serna y Moisés Fuentes, medallistas de plata de los Juegos Paralímpicos, también fueron reconocidos con beca y carro. No puedo cortar para decirle mil gracias, señora María Clemencia, por el nombre de la Casa de Nariño, de todo el Gobierno Nacional, de todos los colombianos, habernos acompañado a los 14 Juegos Paralímpicos, Londres 2012, y decirle, señor presidente, ya está en VIP la invitación para Río de Janeiro 2016, que empieza hoy. La preparación y el trabajo ya es arduo, tenemos una mayor responsabilidad porque los colombianos creo que esperan una mejor medalla y para eso hay que trabajar mucho. Muchas gracias. Esto es simplemente una muestra de la gratitud que le tenemos todos los colombianos a ustedes por el ejemplo que nos han dado y muchas gracias por esa gran satisfacción. Ustedes dejaron muy en alto el nombre de Colombia y por eso me enorgullece haber podido entregarles estas medallas y anunciarles estos pequeños presentes que les damos a nombre pues, de Kia, que es el que fabrica los automóviles, pero a nombre de todos los colombianos. Un pequeño obsequio de nuestro banderín oficial. Y los deportistas de la selección colombiana de fútbol sala que participaron por primera vez en la Copa Mundial y se ubicaron entre los 4 mejores equipos del mundo, también recibieron un homenaje. Soy el capitán de la selección Colombia Futsal y por parte del equipo le venimos a entregar la camiseta de la selección. Quiero felicitarlos, decirles que ustedes son ejemplo para todos nuestros deportistas, la forma como compitieron, el espíritu deportivo que demostraron, es exactamente lo que queremos exaltar. El Gobierno Nacional transmite en su página web todos los eventos a los que asiste el presidente de la República, así que los invitamos a visitarnos en www.presidencia.gov.co. También estamos en Twitter, la cuenta @infopresidencia y en facebook.com/presidencia de Colombia. En YouTube el canal es SIC Colombia. Para todos, un feliz 2013.